No sé, ya quiero acabar el curso. Sí. Ok, vamos a ver esta unidad 2 que se llama estructura de propiedades índice de las rocas. Unidad 2, no unidad 3. Ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Gracias por contestar. Entonces, esta unidad tiene como, bueno, se llama propiedades de los macizos rocosos, ¿no? Y tiene como propósito, como objetivo particular, determinar las propiedades índice y mecánicas de las rocas. Y lo demás, pues lo vamos a dejar, ¿no? Porque es que y realizar pruebas de campo para la obtención de dichas propiedades, pues, como sabemos, estamos en virtual, entonces, pues, haremos tal vez algunos ejercicios, pero no, ni en presencial hacíamos pruebas en campo, ¿no? Porque no existe el equipo, ni la escuela ha propiciado un vínculo con empresas mineras o de ingeniería civil, o inclusive Comisión Federal de Electricidad o Pemex o la IMP, para pues, que pudiéramos ver algunas de las pruebas que ellos hacen, ¿no? Entonces, pues, al no haber el recurso, no hay ni recurso humano ni infraestructura, entonces pues nada más eran platicadas las pruebas, ¿no? ¿Ok? Entonces, si dicen, vamos a las pruebas de campo, ¿no? Pues, porque no contamos con el peine de Barton, no contamos con el esclerómetro, no contamos con el martillo Smith, no contamos con muchas herramientas pues, que nos permiten obtener estas propiedades en campo, ¿sí? Ok, hay dos divisiones de esta unidad. Una es ver las pruebas en laboratorio. Las pruebas en laboratorio que me van a proporcionar las propiedades índice y algunas propiedades mecánicas en laboratorio. Y le permiten a usted como ingeniero, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Caracterizar a la masa rocosa. Pero los parámetros que obtenemos a través de esta obtención de propiedades no nos sirven para un diseño ingenieril, está claro. Mientras que las pruebas en campo, las que se hacen como resistencia, compresibilidad, permeabilidad, le permiten a usted, ingeniero, próximo ingeniero, ¿sí? Esos parámetros le permiten el diseño ingenieril. Ok, entonces las pruebas del laboratorio
me van a dar pauta para caracterizar mi macizo rocoso. Y las propiedades mecánicas en general me sirven para los diseños ingenieriles que van a incidir en la obra que estoy por construir. ¿Ok? Pues bueno, vamos a la lectura. Hay varios parámetros que se emplean para identificar y describir cualitativamente y en parte cuantitativamente las propiedades básicas de las rocas y que nos permiten, ¿sí?, establecer una primera clasificación con propósito geotécnico. Estas propiedades denominadas índice, algunas también le llaman propiedades físicas, se enlistan en la tabla siguiente, en donde vamos a señalar los métodos para evaluar esas propiedades. La descripción geológica de una roca incluye su nombre, su mineralogía, su estructura, la textura, si tiene matriz o cementante y su tipo, la alteración, qué grado de alteración tiene, la porosidad y el microfracturamiento. La porosidad la vamos a considerar que puede ser de dos tipos. La porosidad primaria, que es con lo que nace la roca, y la porosidad secundaria, que en general se la van a dar si las fisuras o microfisuras van a poder aumentar su porosidad, y la porosidad hay que meternos en la cabeza que a mayor porosidad que tenga el terreno o la roca, ¿sí?, menor es su resistencia, menor es la velocidad de la onda longitudinal o onda P que pueda viajar a través de ella, y también menor es su módulo de deformabilidad. Entonces esa propiedad, aunque es física y que se obtiene en el laboratorio, me da pauta para ver qué tan resistente es mi material, qué tan deformable y qué tan permeable también, ¿no? Entonces esta descripción comprende desde que yo, ¿sí?, observo un ejemplar de mano, una observación macroscópica, una descripción visual con mis ojitos o hay algunas lupas hasta de 20 aumentos o 20x, ¿sí?, que utilizan mucho los geólogos. Entonces con estas lupas pues pretenden ver toda esta descripción, pero hay materiales muy pequeños que ni con ojitos chicos o grandes, ovalados, etcétera, y ni con lupa podemos verla. Y entonces tendremos que hacer un análisis de láminas delgadas al microscopio petrográfico. También se emplean métodos para datación paleontológica cuando tenemos fósiles. Podemos tener huellas, impresiones, huesos o todo el animal completo. Por ejemplo, en la resina, en la, ¿cómo le llaman?, la savia endurecida de los árboles, a muchas ocasiones atrapa un mosco, una mosca, una araña y conserva toda su estructura. Entonces, bueno, esa estructura la podemos ver a través de láminas delgadas y también a través de dataciones paleontológicas. Y también utilizando el decaimiento radiactivo de algunos elementos como el uranio, el plomo, el rubidio, el estroncio, etcétera, se hacen dataciones geoconométricas. ¿Para qué? Para establecer la edad del material. Y si de plano es tan pequeño que ni con un microscopio nos ayuda a identificar qué variedades del material en cuestión, pues entonces tendremos que hacer estudios como la difracción de rayos X, ¿ok? Es importante comprender la importancia de la petrografía. No nomás me puede dar la clasificación, el nombre de la roca, me va a dar todos esos parámetros que mencionamos, nos va a decir qué mineralogía tiene, qué estructura, qué textura, si tiene matriz o si tiene cementante, qué alteración presenta, la porosidad y el microfracturamiento, si los poros están vacíos o están rellenos, igual que las fracturas, y en dado caso
también me puede decir si ese material lo puedo utilizar en la elaboración del concreto como un material de construcción. Si se acuerdan, en algunas de las tablas que vamos a ver o que ya vimos, el grado de alterabilidad específica es importante junto con el de fisuración, dado que me indica si el material es propio para que yo lo ponga como un árido para concreto, si lo pongo para un material para fachada o si lo puedo utilizar sin problemas de sostenimiento para una obra como una galería, un túnel, un socavón, o si el material lo puedo utilizar para cimiento. Entonces es interesante el estudio petrográfico porque en la mecánica de rocas me puede dar elementos que le permitan a usted como ingeniero civil decir, si tiene muchos sílices y el cuarzo, aunque es duro, entonces es potencialmente deleterio con los álcalis del cemento. Entonces cuando yo hago un concreto con rocas que contienen mucho sílice, hay una reacción química que se da entre el cementante, que es carbonato de calcio, y el dióxido de silicio. En esta reacción, el sílice crece a expensas del carbonato de calcio y entonces lo que era un cementante, un cemento que unía a los áridos, se va a ver destruido, se va a ver descompuesto por esa reacción química. Y entonces yo tendré que preguntarle al susodicho si no me sirve, y bueno, pues la petrografía o el petrógrafo te va a decir si le sirve, pero no le sirve si no le pone un aditivo. Es decir, si usted lo deja así, la resistencia va a cambiar al paso de poco tiempo. Y entonces podemos decir, ¿y cómo puedo hacer para que no haya esa reacción? Bueno, pues con algún aditivo que el mismo estudio le pueda a usted ayudar. ¿Ok? Entonces, los feldespatos también, cuando sufren una reacción química, bueno, se alteran fácilmente a arcillas. Todos los feldespatos, su proceso de descomposición química es transformarse a arcilla. Entonces, bueno, si yo tengo una roca también que tiene mucho feldespato, pues entonces va a alterar fácilmente arcilla con las reacciones químicas que tenga con el oxígeno y con el agua. Pues todas las propiedades índice de la roca se determinan en el laboratorio, como comenté hace rato. Aquí tenemos la tabla donde me dice propiedades de identificación y clasificación, sería la composición química y mineralógica, su fábrica, su textura, el tamaño de grano y el color. La descripción sería visual. Si ustedes tienen una piedra por ahí en su casa, bueno, pues ustedes pueden, mediante descripción visual, pues ver qué coloración tiene, qué estructura, qué textura de lo que vimos de las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Y para empezar a decir quién mi roca o mi piedra, pues debe de ser o debe de caer en que es una roca ígnea, una sedimentaria o una metamórfica. Vamos a decir, pues parece ígnea. Bueno, parece ígnea. Ahora hay que visualmente ver qué estructura y textura tiene. Si tiene una textura que no veo nada, pues entonces será volcánica o extrusiva. Si le veo yo los constituyentes unidos, codo a codo, cara a cara, contacto a contacto, entonces, bueno, pues será una roca ígnea intrusiva.
Los tamaños de los cristales en las volcánicas, muchas veces, o la mayoría de ellos, pues no los alcanzo a ver porque son muy pequeños, tienen medidas o tamaños de micras, mientras que en las rocas intrusivas sí los puedo llegar a ver. Tienen tamaños de milímetros, de centímetros, inclusive cuando pasan a tener más de 3 centímetros, pues entonces ya forman o tienen una textura específica que se llama pegmatítica. Y entonces, bueno, pues ya yo entonces separo, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, le veo los granotes grandotes, y entonces esta roca es ígnea intrusiva. Ahora hay que ver si tú ves los constituyentes mineralógicos, puedes determinar qué composición mineralógica tiene en cuanto a porcentaje, ¿no? Es decir, bueno, este color translúcido o este color blanco o este color rosa o este color oscuro, cada uno de estos colores son materiales mineralógicos diferentes y yo puedo establecer su contenido mineralógico. Ya determiné su textura, ya determiné el tamaño de grano y ya determiné qué colores presentan, ¿verdad? De lo que estoy comentando. Ahora, ¿qué falta? Pues darle, ya inclusive dije que era intrusiva, ¿no? Entonces tengo una roca ígnea intrusiva con estos minerales de estos colores, ¿no? Los minerales félsicos viene el nombre de felsi, fel de feldespato y si de sílice, de cuarzo. Entonces son rocas que contienen feldespatos y cuarzo. Y máficos viene de Ma, de magnesio, y de Fi, de fierro. Entonces son rocas que contienen magnesio y hierro, y en general los minerales que contienen magnesio y hierro va a ser el del grupo del olivino, de las micas, de los anfíboles, básicamente. Entonces yo puedo, como dije hace rato, si ya saqué o ya determiné el porcentaje de cada uno de mis minerales que observé, de los translúcidos, de los blancos, de los rosas, el color rosa quedaría dentro de los félsicos, ¿no? El color oscuro quedaría dentro de los máficos. Entonces, con este porcentaje que determiné visualmente, pues entonces yo ya me voy a los esquemas de clasificación que vimos en clase y decir, pues tiene cuarzo, tiene feldespato potásico por el color rosita, ¿no? Y tiene poquita biotita, pues entonces les va a caer que va a ser un granito, por ejemplo. Ok, bueno, pues entonces ya hasta tengo el nombre de la roca, ¿no? Ahora, ¿para qué me sirve? Sí, pues en clase vi que el granito sirve, aparte de tener mi puerta, porque puede ser, ¿no? O sea, tener una piedra. Yo he visto en muchas casas de licenciados, de contadores, de biólogos, no de geólogos o de, inclusive también de ingenieros civiles, ¿no? Tienen fósiles en roca, tienen rocas, ¿no? Que ellos no las han mandado a pulir y las tienen ahí para que no se cierre la puerta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, dentro de esos usos vimos que sirve para la fachada, sirve para árido. Ahí como tiene mucho contenido de sílice, ahí sí tendríamos que ponerle un aditivo para que la reacción química con el cemento se dé lentamente, ¿no? Que no sea una reacción química rápida. Y si se da lentamente, bueno, pues entonces yo puedo darle una durabilidad en tiempo. ¿Para qué más sirve? Pues pulido sirve para piso, para fachada, para cubierta, para estas piezas en los baños, ¿no? Para tinas en el baño. Entonces, sus usos son diversos, ¿no? Como hemos visto anteriormente del uso de las rocas. Si recuerdan, la roca me sirve como material de construcción, me sirve como la misma estructura. Si yo voy a excavar un túnel granito, pues ya sé que más o menos tiene una resistencia media alta, ¿no? Media si está alteradón, alta si está sano.
se utiliza en la industria de la construcción con diversos propósitos, ¿no? Entonces, tiene un uso bastante considerable, ¿sí? Se ve muy bonita cuando es pulida y entonces, bueno, pues, además de que es durable, ¿no? Ok, con esa, pues, ahí la llevo. Pero, ¿qué pasa si yo no, si mi roca yo digo que es, ¿cómo se llama? Mi roca es ígnea, pero no es intrusiva, es extrusiva volcánica y tiene una textura fanítica donde yo no veo ni más. Entonces, bueno, si el tamaño de grano anda entre, pues, no sé, 0.3 milímetros, que creo que ya no alcanza a ver nuestra vista ese tamaño, hasta nanómetros, pues entonces tendría que hacer yo una lámina delgada y a través de la determinación de microscopio petrográfico, una microscopía óptica, o bien a través de un microscopio de barrido electrónico, ¿sí? Puedo determinar y llegar a clasificar mi material. Pero si el material tiene nanómetros, es decir, 4 o 5 micras para abajo de tamaño, pues entonces ya ni la microscopía, ni óptica, ni electrónica me sirve. Tendré que realizar estudios de difracción de rayos X. En general, aquí en México, pues creo que nada más la universidad hace ahí y algunas empresas de mecánica, ¿no? Hacen si tienen el equipo, pues estudios de difracción de rayos X. Fluorescencia de rayos X también es otro método para determinar, sobre todo en materiales muy finos, ¿no? Su clasificación. Necesitamos saber qué material es, porque hemos dicho, si yo tengo un material de, póngale 5 micras, ¿no? Y puede ser cuarzo. Mencionamos hace ratito que el cuarzo o el dióxido de silicio, que químicamente es eso el cuarzo, ¿sí? Si yo lo utilizo para hacer un concreto, pues es potencialmente deleterio. Y entonces tiene 5 micras, se va a tragar el cemento y va a engordar, ¿no? Va a crecer, va a tener un sobrecrecimiento esos 5 micras y puede llegar a tener 5 centímetros, ¿no? Puede ser tan tragón y debilita mi concreto. O bien puede ser que sea carbonato de calcio, y el carbonato de calcio pues no le hace gran cosa al cemento porque es la misma composición, ¿no? Pero yo tendría que definir si es ese material o si bien son arcillas, y de las arcillas si es del grupo de la hilita, del caolín o de la mortmorita, y si es del grupo de la mortmorita, ¿qué mineral tengo? El grupo de la mortmorita tiene como 10, 12 minerales, es una familia, es un grupo, y dentro de este grupo un mineral que se llama esmectita, sí, es potencialmente deleterio. Para con el agua se la traga, la mete dentro de su composición química y tiene la propiedad de expandirse cuando esto sucede. Entonces es una arcilla expansiva. Entonces, yo como ingeniero necesito saber si mi arcilla es o no expansiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estoy construyendo una presa, pues se va a llevar el agua, ¿no? La va a meter dentro de su composición. Entonces, en ese caso, pues necesito hacer estos métodos de determinación en un laboratorio. Se utiliza un difractómetro y se utiliza radiación de rayos X, más o menos como lo que nos hacen a nosotros cuando nos van a hacer un estudio de rayos X para ver cómo andan los huesos, ¿no? O la tripa. Entonces, igual se ve en los minerales esta situación. ¿Ok? Estos estudios no donde quiera los
encuentro, los de difracción de rayos X y esto. En fin, otras técnicas de laboratorio me sirven para obtener la porosidad, el peso específico y el contenido de agua en los materiales, ¿no? A través de ensayos de permeabilidad determinamos el coeficiente de permeabilidad con la letra griega acá, minúscula, y a través de ensayos de alterabilidad determinamos la durabilidad y el índice de alterabilidad, aunque también podemos determinar el índice de alteración y la sensitividad, que es una relación de la permeabilidad convergente con la permeabilidad divergente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ustedes ya obtuvieron la porosidad y el peso específico y contenido de humedad, ¿no? En suelos. Aquí para las rocas, pues tenemos que destruir la estructura de la roca, ¿no? Y por los equipos que son, como diré, pues a veces no entra el material rocoso, ¿no? Entonces tenemos que romper la roca para meterlo. ¿Ok? Sí, profe. Para determinar la compresión axial, tenemos el ensayo de compresión, ¿sí? O también el ensayo de carga puntual. También se llama ensayo PLT, P de point, L de load carga y T de test de prueba. Entonces, ese ensayo me determina que obtener la resistencia a compresión simple, sigma C. Pero también en campo o en laboratorio, yo puedo con el esclerómetro martillo Smith determinar esta resistencia. Aparte de la resistencia a compresión, voy a determinar los módulos de deformabilidad estáticos. De la resistencia a la tracción, el método es a través de tracción directa, pero sobre todo el ensayo de tracción indirecta o prueba brasileña es el que se utiliza en laboratorio. Para el ensayo de compresión triaxial se obtiene la resistencia y se obtienen los parámetros mediante esta prueba de cohesión y del ángulo de fricción interna del material, ¿no? La compresión axial, como mencioné hace ratito, me da los módulos de deformación elástica estáticos, pero también el ensayo de velocidad sónica me da esos módulos, pero ahora en forma dinámica. O sea, me dan los módulos de deformidad, pero dinámicos. El módulo de Young con la letra griega E mayúscula y la relación de Poisson con la letra griega V minúscula. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Continuamos pues y vamos a ver pues cómo obtenemos el contenido natural de agua, ¿sí? Omega. El contenido de humedad omega es la relación entre el peso del agua, WW, que tiene una roca, y el peso de su fase sólida, WS. Y se suele expresar como un porcentaje. A ver, WW viene de las letras inglesas o norteamericanas, W de peso, weight, y W de agua, water, water, ¿no? Y WS es weight y S es de solid, es la fase sólida, el peso de la fase sólida. Para tener el peso de la fase sólida, como mi material, el peso del material es la suma del peso del agua más el peso de la fase sólida más el peso del aire, donde despreciamos el aire porque casi no pesa, y entonces pues nada más sería el peso del agua más el peso de la fase sólida, ¿no? Y entonces sacamos esta relación en porcentaje del contenido natural de agua y va a ser igual al peso del agua entre el peso de la fase sólida y el peso del agua, ¿sí? ¿De dónde lo obtenemos? Bueno, el peso del material, de la roca, ¿sí? Natural,
es igual, dije, al peso del agua más el peso de la fase sólida más el peso del aire, donde el aire lo despreciamos y entonces nos quedaría que WM es igual a WM seco más el W del agua. ¿Sí? De aquí despejamos al agua y tenemos que el peso del agua es el peso natural del material menos el peso seco del material entre su peso seco de ese material, ¿no? ¿Cómo determinamos el peso del material? ¿Cómo lo determinamos? Pues, Pues pesándolo, ¿no? En una balanza. Sí, ¿sí? Fíjate. Peso, ¿no? O sea, lo pongo en una balanza y lo que pese es su peso natural. Y luego, ¿cómo determino el peso seco? Metiéndolo al horno. Metiendo mi muestra, mi material al horno. ¿Con qué características? ¿Se la saben o no? ¿Qué pasó? ¿Cómo la determino ese? ¿No? ¿No lo determinaron en el suelo o qué onda? Sí, profe, yo no me acuerdo. O ya se les olvidó. Sí, profe, ya se nos olvidó. Chale. ¿Cómo? Y de eso van a comer, digo, de eso van a vivir. Está bueno. Lo que anda bien lento. No quería clases, yo creo. Ok. Bueno, aquí tengo algo que hice. Quiero mostrarlo, pero voy a tener que estar quitando, en fin. Dejar de presentar. Y vamos a presentar ahora una pestaña, yo creo. ¿Cómo se llama este? Cancelar. Una ventana.